Dios les bendiga, transmitiendo en vivo este domingo desde el Monte de los Olivos para toda la familia del MDO. Me refiero a todos los hermanos que son parte de esta congregación, pero también entiendo que nos están viendo muchos que siguen nuestra página o donde transmitimos. Deseamos con todo nuestro corazón que lo que aquí compartimos traiga bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan. La porción de la palabra del Señor que me ocupa en esta ocasión o que voy a desarrollar en esta ocasión se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 33, versos 14 y 15. Pero si me permiten voy a leer el 15 y luego leo el 14, por sentido práctico. Verso 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El verso 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si les parece bien, quiero encomendarme a Dios para que nos bendiga, me dé sabiduría y me haga útil para este mensaje que voy a compartir con ustedes. Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, me acerco para que tu palabra traiga bendición a tu pueblo, a la iglesia que nos está escuchando en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. He leído un pasaje que está relacionado con la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero está relacionado con uno de los líderes que Dios envió para hacer bendición al pueblo de Israel. Me refiero a Moisés. Quiero hacer algunas apreciaciones en relación a este hombre que Dios escogió, a este líder que le puso a su pueblo para guiarlo a la tierra prometida. Este evento sucedió entonces en la vida de Moisés. Está íntimamente relacionado con Moisés. Él lo vivió y él lo escribió, el libro de Éxodo. Y es decir, los primeros 5 libros que están en las Sagradas Escrituras son escritos por Moisés. Entonces está relacionado con Dios, Moisés como líder y el pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Moisés es uno de los grandes líderes de todos los tiempos. Su liderazgo ha sido de gran influencia y ha trascendido a otras generaciones y a otras culturas en diferentes tiempos. Si me permite, agrego esto más. Su preparación, tanto académica como espiritual, es de mucha solvencia. Es un hombre finamente preparado. Les recuerdo que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Así es de que Moisés se preparó en las universidades de Egipto, y en el tiempo de Moisés, Egipto está a la vanguardia. Así es de que es un hombre académicamente bien preparado. Espiritualmente, pues es el hombre de Dios, sensible a la voz de Dios. Escribió bajo la revelación de Dios. Comunicaba mensajes de parte de Dios. Así es de que académicamente y espiritualmente era un hombre que tenía discernimiento de los tiempos y de la voluntad de Dios. Menciono este pasaje que lo registra el libro de los Hebreos, el capítulo 11, lo que viene siendo el verso 24 y el verso 25. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, se refiere escogiendo ser el líder para sacar al pueblo de Dios en la bendición y en la victoria. Si hay que estudiar a un líder de trascendencia y de influencia y de poder, tiene que ser Moisés. Es un líder que marcó la historia en el pueblo de Israel y que ha sido un impacto para todos los tiempos y para otras culturas. De influencia y de poder, Dios lo usó para que en presencia de Faraón y para que muchos de los egipcios que eran contemporáneos de Moisés les tocara ver 10 de los grandes milagros, aparte de los que hizo en el desierto, de dividir las aguas, pasar en medio de un mar en seco, luego de multiplicar el agua, darles agua en el desierto y multiplicar el milagro de las codornices. Vuelvo a mencionar, así es de que si hay que estudiar un hombre de trascendencia, de influencia y de poder, tiene que ser Moisés. Comparto para ustedes
sobre la vida de Dios, la vida de Moisés y la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La siguiente frase: Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va, no nos saques de aquí. La realidad es que en este pasaje, en este momento, capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés está en el monte Sinaí y le resta un largo camino. El camino desde Sinaí hasta la tierra prometida, hasta Canaán. Un camino que él no conocía. Por eso le dice: si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Qué invitación tan especial. Invitación pertinente para el pueblo de Dios ahora en este siglo XXI. En estos momentos que pasamos por una pandemia, coronavirus, o como se menciona por todos los entendidos, o COVID-19. Esto está sacudiendo al mundo y es tiempo que la iglesia y los pastores invitemos al pueblo de Dios y le digamos a Dios: si tu presencia no va, no nos saques de aquí, ayúdanos a recorrer este tramo. A este tema le he puesto 3 pensamientos. El primero de ellos lo encierro en esta palabra, o en estas palabras: sí, pero no. Este es un juego de palabras. Es un retruécano, es una conmutación según los entendidos, sí pero no. Y lo menciono de la siguiente manera: soberanía que impacta. Yo no subiré, pero no está solo, mi ángel va a ir contigo. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en este pensamiento, sí pero no. Éxodo capítulo 33, verso 2 y verso 3. Yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hay aquí algunas declaraciones. Va a ir mi ángel, yo no voy. Por eso le puse el juego de palabras, sí pero no. Va alguien representándome, no seré yo directamente. Estudiaremos quién es el ángel que se menciona aquí en esta ocasión. Estudiaremos esa palabra: eres un pueblo de dura cerviz. Estudiaremos ese tope que tiene Dios, ese límite, no sea que te destruya en el camino. En cuanto al pecado de los mortales, Dios tiene un tope, tiene un límite, y a Dios no se le puede desafiar, porque entonces Dios toma determinaciones. Soberanía que impacta. Yo no subiré, pero no estás solo. Las buenas noticias siempre traen también malas noticias. Lo que le está diciendo en esta ocasión: vas a conquistar la tierra que prometí a los patriarcas, que prometí a Abraham y a su descendencia, que les daría una tierra fructífera, que fluye leche y miel, que produce leche y miel. Es una buena noticia, pero la mala noticia: yo no subiré, va a ir mi ángel representándome. Siempre las buenas noticias a veces vienen de la mano o acompañadas con malas noticias. Amigo, hermano que me escuchas, persona que me escuchas, ahorita tenemos malas noticias, pero también te digo, el COVID, esta pandemia que está sacudiendo la paz, la economía, la salud, entonces son malas noticias. Pero junto con esas malas noticias, te digo una cosa: hay buenas noticias. Yo no subiré contigo, pero mi ángel va en tu lugar. Dios está dispuesto a ayudarnos a pasar este tramo y esta tregua difícil. Es importante. Fíjese lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 33, el verso 13. Moisés se planta delante del Señor y le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no me ayuda para guiar a este pueblo de aquí del monte Sinaí a Canaán, no me saques de aquí. Fíjese lo que dice: ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor muéstrame tu camino y considera también que esta gente es tu pueblo. Le está diciendo: yo no conozco el camino de aquí del monte Sinaí hasta Canaán, muéstrame ese camino, ayúdame, no me dejes solo. Es importante que usted y yo, como hijos de Dios y pueblo de Dios, invitemos a Dios: no nos dejes solo en este tramo del camino. Estamos enfrentando una pandemia que tú estás permitiendo que sacude a toda la humanidad y que sacuda a la misma iglesia. No nos dejes solo en el camino. Orar por nosotros y orar por aquellos que no sirven aún al Señor.
quiero comentar esta frase. Hay una frase aquí muy importante: la importancia de que el ángel de Dios o Dios mismo vaya con nosotros en el camino. Mi ángel irá contigo, yo no subiré, porque eres un pueblo de dura cerviz. Veamos ahora cuando habla del ángel del Señor. Libro de Éxodo, 10 capítulos atrás, capítulo 23, versos 20 al 23 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino. En la Biblia se mencionan los ángeles. Apocalipsis dice que los ángeles son millones de millones, así lo dice Apocalipsis. Pero también Pilman dice que hay serafines, querubines, ángeles de las naciones, ángeles escogidos. Está un ángel que tiene el nombre de Gabriel, el arcángel Miguel. La palabra arcángel significa de hecho jefe. Cuando dice arcángel Miguel es jefe, pero luego cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sé que algunos teólogos y algunos predicadores tienen problema con esa frase, y yo no quiero obligarlos a que crean esto, pero se escribe aquí con mayúscula. Se nos ha enseñado en la ortografía que solo los nombres propios se escriben con mayúscula, y también cuando es un nombre que tiene una connotación reverencial, y aquí no tiene una connotación reverencial, se refiere al ángel de Jehová. Fíjese lo que dice: he aquí yo envío mi ángel, está con mayúscula, delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Vea lo que dice, por eso se refiere al ángel de Jehová. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, por eso digo que el ángel de Jehová se refiere a Cristo Jesús. Es el único que retiene el juicio, el único que perdona pecados, o el único que tiene la facultad de aplicar el juicio. Vea lo que dice: guárdate delante de él, oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Eso es lo que está ahí en esta ocasión. Pero mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, los cuales yo destruiré. Ciertamente llegará el momento que Dios para esta pandemia, que lo destruye. Dios nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria. Una frase más: yo no puedo ir contigo, sí pero no. Yo no voy contigo. Juego de palabras: sí pero no. Es mi ángel, yo no quiero ir ahí, no sea que te destruyan el camino, porque eres pueblo de dura cerviz. Vamos a lo que es la palabra cerviz. Es esta parte del cogote, del cuello, en una palabra más particular, que también es un sinónimo: pescuezo. La cerviz es la parte posterior del cuello, esta parte de las personas, o también es aplicable a un animal, que cubre las vértebras cervicales. Y cuando dice pueblo de dura cerviz, es el lugar donde se le pone el yugo a los animales para trabajar, para doblegarlos a trabajar, para cultivar. Pero para que puedan trabajar y puedan cultivar, hay que amansarlos, es una palabra, amaestrarlos. Y el pueblo de Israel resulta que no había sido amansado o amaestrado. Todavía sigue siendo un pueblo de dura cerviz, le dice. Esta palabra describe a una persona o a un pueblo que es terco, que persiste en desobedecer y permanecer en pecado. Por eso dijo: yo no puedo ir, sí pero no. Yo prefiero mandar a mi ángel, no sé, que te destruya. Que persiste, que es terco, que persiste en desobedecer y permanecer en el pecado. Dios es amor, Dios es misericordioso. Estamos en la dispensación de la gracia, pero hay un límite para muchas cosas. Entonces no seamos tercos, no seamos pueblo de dura cerviz. Dobleguemos nuestras vidas ante la presencia del Señor y arrepintámonos todos los días de nuestras faltas y de nuestros pecados. Vengamos ante su presencia y pidamos perdón. La Biblia nos enseña: hijo, estas cosas te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la ofrenda por tus pecados, y no solo por tus pecados, sino por los de todo el mundo. Hay que pedirle perdón a Dios siempre.
Yo he visto entonces, fíjese, voy a leer unos pasajes que siempre hablan de la dura cerviz del pueblo de Israel. Todos fueron escritos por Moisés porque Dios se lo reveló a Moisés cómo era el pueblo. Éxodo 32:9. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Éxodo 33, verso 3 y verso 5, lo que estoy leyendo. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. 33:5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Leo un pasaje más, Éxodo 34, versos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz. Perdone nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómenos por su heredad. Por eso te digo, hay que arrepentirnos. Cuando habla, eres pueblo de dura cerviz, simple y sencillamente es una persona o un pueblo que es terco y persiste en desobedecer y permanecer en el pecado, que no acata a los principios espirituales, a los valores eternos del cielo, y que no quiere doblegar su vida a Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, manifiestas son las obras de la carne, y las describe. Pero por eso Pablo también dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estoy tratando el tema, si tu presencia no va, no nos saques. Trato el punto número 2, la Shequina de Jehová. Leo el pasaje que habla de esta palabra de la Shequina y describo el término Shequina. Fíjese lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 33, el verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Vea qué especial, qué precioso. La presencia de Dios manifestada, efectuada en un evento de la nube. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. La palabra Shequina es un vocablo hebreo con el que se describe la manifestación visible de la presencia de la gloria de Dios, y esto se menciona en el Antiguo Testamento. La Shequina de Jehová o la gloria de Dios se menciona frecuentemente en el Antiguo Testamento. Fíjese que en las Sagradas Escrituras la palabra Shequina no está como tal, aparece como la columna de nube que les cubría del candente sol en el desierto. Aparece como la columna de fuego que les alumbraba y les producía calor en ese inhóspito y frío desierto cuando iban rumbo a la tierra prometida. Así es de que la palabra Shequina no se menciona como tal en ninguna parte de la Biblia, ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Esta es una palabra que aparece en el Targum. El Targum significa traducción y se aplicó a la traducción de la Biblia del hebreo al arameo. Esa es la palabra, se usa en el Targum de los judíos para hablar de la Shequina. Es decir, cuando se dice Shequina, se dice la nube. Cuando se dice la Shequina, se dice la presencia de Dios. Cuando se dice la Shequina, se dice la gloria de Dios. Cuando se dice la Shequina, se dice Dios manifestándose y bendiciendo a su pueblo. Leo este pasaje que es muy importante. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Vea, la Shequina. Entonces, una nube, tal pareciese que fuera normal como las demás nubes. Entonces, una nube llenó el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El tabernáculo puede decirse templo. Era la tienda, era el templo del pueblo judío en el desierto. Puede decirse sinagoga. Dios visita los templos. Son un punto de referencia para el pueblo de Dios. La iglesia en estos días de esta pandemia del COVID-19, estamos extrañando la casa del Señor. Sentimos añoranza por la casa del Señor, porque en la casa del Señor suceden cosas maravillosas. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y vea lo que dice el verso 36.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían todos en sus jornadas. Pero vea lo que dice el verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta que la nube se alzaba. Entonces, la nube, la Shekinah de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, Dios guiando al pueblo del Señor, me enseña en esta ocasión que cuando la nube se alzaba, Dios le estaba indicando al pueblo: avanza. Cuando la nube no se alzaba y se detenía, Dios le decía: detente, pasa un tiempo aquí en esta parte. Y Dios nos dice en esta ocasión, en medio de esta situación difícil: avanza, estoy contigo, vas a salir bien, vamos a salir bien. Qué preciosa palabra, la Shekinah de Jehová. Antes de la construcción del tabernáculo, menciono que la tienda de Moisés se convirtió en el punto de referencia entre Dios y Moisés. Entonces la tienda de Moisés era el lugar donde descendía la Shekinah, donde descendía la gloria de Dios y la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con otro, cara a cara. Llegaré el momento que explicaré esta expresión, y le explicaré y le hago la pregunta de una vez: ¿Dios tiene cara? Si la Biblia dice que Dios es espíritu, y un espíritu es invisible y es también intangible, pero dice que que Moisés platicaba con Dios cara a cara, como platica un hombre con otro. ¡Qué especial! Entonces, cuando no existía el tabernáculo, que es el templo de Dios para el pueblo de Israel en el desierto, como tenemos ahora muchos templos, los puntos de referencia entre Dios y su iglesia, entre Cristo y los cristianos, entre el Espíritu Santo y los santificados. Cuando no había eso, la casa de Moisés era el punto de referencia. Amigo, hermano que me escuchas, familia del MDO, haz de tu casa un punto de referencia, un punto de reunión espiritual, donde viene la gloria de Dios y te visita. Lee la Biblia con tu familia, haz un devocional con tu familia, busca a Dios en oración y verás que Dios te confirmará: aquí estoy, vamos a ir adelante, vamos a salir bien. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si tu presencia no va, no nos saques. Número 3, es indispensable lo que dice Éxodo 33, verso 14 y 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí hay que aprender estas verdades. La respuesta de Dios o del Señor es inmediata: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Literalmente, mi rostro irá contigo, tal como lo había sido o como lo había prometido meses antes, cuando Dios le indicó por medio del evento de la zarza ardiendo que él estaba apartado para irse de ahí, del desierto de Madián a Egipto, y sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Se lo demostró a través de una zarza ardiendo. Aquí me bendice lo que hizo Moisés. Dice que vio una zarza y que no se consumió. Un montón de hierba seca, si me permite. La zarza pues es una planta del oriente, seca, y levanta una llamarada y no se consume. Moisés era un hombre realista, Moisés era un hombre sabio, Moisés tenía discernimiento de las manifestaciones espirituales. Moisés no era místico. Ser místico es peligroso. Un místico puede ser tan peligroso como un hereje. Moisés no era místico. Dice: voy a ver por qué causa la zarza no se consume. Y cuando Moisés se va acercando a la zarza, el ángel de Jehová, aquí está otra vez el ángel de Jehová, Cristo en el Antiguo Testamento, le habla por su nombre: Moisés, Moisés, no te acerques, porque el lugar que tú pisas tierra santa es. Se quitó sus sandalias y Dios le confirmó que estaba apartado para que sacara al pueblo de Israel. La respuesta de inmediato: mi presencia va contigo, así como te lo dije en Éxodo capítulo 3, el verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estoy contigo. Amigo, hermano que me escuchas, si Dios le dijo esto a Moisés, esto también es para ti y para mí. Busqué la nota cuando se escribió el libro de Éxodo, especialmente el capítulo 33 que estoy leyendo, 1490 más o menos. Si quiere le ponemos 1500 años, y los que llevamos ahorita, 2020, multiplícale, llevamos más o menos como 3520 años.
que pasó este pasaje, pero esto es propio para ti y para mí en esta ocasión. Mi presencia irá contigo. Aquí estoy. ¡Qué especial! Y respondió: ve, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros en este momento. Nos va a ir bien, vamos a salir adelante, porque Dios es grande, es poderoso. Además de la seguridad y el compañerismo de la presencia divina que el Señor le promete a Moisés, Él agregó: te daré descanso. Esto no significa que Moisés ya no iba a trabajar y que la tarea de soportar a ese pueblo contumaz y rebelde, duro de corazón, pertinente y permanente en pecar, no iba a seguir haciendo su postura o no iba a seguir actuando como él actuaba. Era duro ese pueblo. Cada rato murmuraba y criticaba contra Moisés. Cuando nosotros recibimos la murmuración, no es nada sencillo, no es nada fácil. Y es más duro cuando no es cierto. Y hace mucho daño a los que le escuchan la murmuración. Murmuraban contra Moisés. Eso no significa que ya no tenía que trabajar. Lo que significa es que Dios le iba a dar fortaleza en su mente, en su espíritu, en su alma, y que iba a ser la tarea más tranquila, más pacífica, le iba a fortalecer. Hay milagros que Dios hace con su poder, con su presencia y con su gloria. Hay momentos o situaciones que nos derrumban, nos aniquilan y sentimos que ya no hay solución. Nosotros mismos nos sentimos derrumbados y nos declaramos derrumbados. En ese momento es cuando dice: mi presencia está contigo y te voy a dar descanso. No quiere decir que el problema se va a resolver tal vez de repente, pero viene una fortaleza, viene un vigor, vienen pensamientos positivos y viene la fuerza en la mente y en el corazón, y decimos: voy a seguir adelante, Dios está conmigo. Así es, tenemos que ir adelante, Dios está con nosotros. En la segunda petición que Moisés hace a Dios sobre la grandeza y la identidad, dice: yo estoy guiando a este pueblo porque tú me enviaste, pero también este pueblo es tuyo. Así le decimos ahora: la iglesia es el pueblo del Señor. Como lo dije en una reflexión anterior, quitemos la barrera de las denominaciones, quitemos la barrera de la palabra religión, quitemos la barrera de todas las organizaciones, de la palabra organización, y hablemos de la iglesia universal, porque Dios es el mismo. Todos los redimidos y los comprados con la sangre de Cristo Jesús, y los que hemos aceptado el regalo de la salvación, Dios es el mismo, y hay una iglesia universal. Entonces, Cristo Jesús dio su vida por la iglesia, y nosotros los pastores entendemos que somos una parte que conducimos al rebaño, y el rebaño es de Dios. Pensamiento más: Moisés no quería salir de Sinaí a menos que la presencia del Señor le acompañara. Esta sería la única manera en la que él podía llegar a conquistar la tierra, y esta sería la única manera en que Moisés y el pueblo de Israel harían la diferencia con todos aquellos pueblos, el amorreo, el eteo, el jebuseo, con todos aquellos pueblos. Te aclaro esto: si Dios está con nosotros y tú y yo estamos con Dios, seremos las personas que hacemos la diferencia, seremos la iglesia que hace la diferencia. Entonces Moisés, en esta ocasión, en ese tramo que le faltaba de Sinaí hasta la tierra prometida, él le dice: si tú vas con nosotros, yo soy tu siervo y este es tu pueblo, entonces haremos la diferencia. El hombre sin Dios es normal, natural. El hombre con Dios hace la diferencia, y tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y la Biblia dice que nos hizo de la realeza, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La presencia del Señor también haría una diferencia entre Israel y los demás pueblos. Nunca habría necesidad de que Israel, fíjese, la presencia de Dios haría una diferencia muy marcada entre Israel y los demás pueblos. Nunca habría necesidad que el pueblo de Israel regresara al punto de referencia de el Sinaí, que hiciera peregrinaciones desde Canaán para llegar hasta Sinaí, el punto de referencia, donde Moisés subió algunas ocasiones
donde cuando bajaba traía su rostro resplandeciente, donde Dios le dio la ley. No tendría que regresar a ese lugar, porque la presencia de Dios iba con ellos. Qué importante es que la presencia de Dios esté en los templos, pero esté en la vida de cada creyente. Maravilloso es el nombre de Cristo Jesús. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Número 4, la presencia de Dios impresiona. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te esconderé en la hendidura de la peña y te cubriré con la palma de mi mano o con mi mano hasta que haya pasado. Vea, la presencia y la gloria de Dios impresiona. La piel se enchina, el corazón se derrite, los ojos empiezan a derramar lágrimas cuando sentimos la presencia del Señor. Y aclaro, no es porque estamos tristes, no es porque tenemos dolor y no es porque tenemos coraje, porque a veces de coraje también se llora. Está pasando algo sublime entre nuestro Creador y nosotros como criaturas. Entre Cristo el Salvador y nosotros los que somos salvos, entre el Espíritu Santo y nosotros los que somos santificados. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor en ese momento relevante, la gloria de Dios. Éxodo capítulo 33, el verso 20 y el verso 21. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te esconderé en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Quiero abordar aquí estos aspectos, si tú me lo permites. Aquí encontramos algo que tenemos que tratar: el rostro de Dios, la mano de Dios y la espalda de Dios. Aquí encontramos por lo menos dos figuras de la retórica, de la hermenéutica, de la interpretación. Si me permite, encontramos un antropomorfismo y una metáfora. Digo antropomorfismo porque está hablando de la cara de Dios, está hablando de la mano de Dios y está hablando de las espaldas de Dios. Así es de que es un antropomorfismo. Digo esto porque la Biblia dice que Dios es espíritu y un espíritu es invisible. No lo podemos ver y tampoco lo podemos tocar, es intangible. Entonces aquí en esta ocasión, cuando habla de Dios, le está poniendo forma de humano, le está poniendo forma de hombre, una cara, unas manos y unas espaldas. Es un antropomorfismo para que entendamos que Dios se manifiesta y que Dios tiene contacto con nosotros los mortales. Pero en esta ocasión la presencia de Dios siempre impresiona. La revelación de Dios se efectuó entonces bajo el proceso de la gracia divina, en la cual encontramos que la soberanía y la sabiduría del Señor se va manifestando y se va revelando solamente bajo el límite de la capacidad de los mortales. O sea, cuando dice: cuando pase mi presencia, te voy a esconder en la hendidura de la peña y te voy a cubrir con mi mano, porque no puedes ver mi rostro. Hasta que hayas pasado, pues vas a ver mi espalda. Esto es interesante. Entonces quiere decir que la revelación de Dios a nosotros, incluso los predicadores, los más iluminados, los más elegantes, los más elocuentes en la predicación, quiero mencionarle que Dios solamente se revela conforme a nuestra limitación y nuestra capacidad. Dios no se puede revelar al 100% como es, porque entonces no aguantaríamos el impacto de su presencia. Por eso, en esta ocasión, esas figuras que hice: cuando yo pase, te voy a meter en la hendidura de la peña y te voy a tapar con mi mano. No puedes ver mi rostro, porque si ves mi rostro, morirás. Solo verás mis espaldas. Un antropomorfismo que habla de la magnitud y la profundidad de la gloria de Dios y de la profundidad de la revelación del Señor. El Señor accedió al pedido de su siervo Moisés. Sin embargo, lo hizo de acuerdo con el designio divino. En ello había un propósito didáctico tan profundo y tan especial de la presencia de Dios. Y dijo: mas no verás o no podrás ver mi rostro,
porque no me verá hombre y vivirá. Eso es lo que está enseñando. Evidentemente, Moisés quería ver la gloria plena del Señor. En este pasaje, la Biblia habla del rostro. Representa la totalidad de la personalidad de Dios. Aquí en esta ocasión, cuando habla del rostro de Dios, está hablando de la totalidad de la personalidad de Dios. Dice, por eso Dios le dice, no puedes verme en mi totalidad. El no ver el rostro de Dios significa que Moisés no podía ver la plenitud de lo que Dios es y a lo que Dios equivale. Eso es lo que nos enseña. Los mortales no tenemos esa capacidad, dice, porque morirás. Aunque Moisés tuvo el privilegio de hablar personalmente con Dios, no podía conocer a Dios como Dios lo conocía a él. La enseñanza era fundamental. Nadie puede ver a Dios cara a cara en este mundo. Nadie le conoce en su plenitud, jamás. Dios siempre será mayor de lo que la comprensión humana alcanza a captar. Dios se revela y se esconde a la vez del hombre. No puede revelarse al 100%. Siempre hay más que conocer acerca de Dios que lo que hemos experimentado. En este momento, en estos días difíciles, hay más que conocer a Dios. Hay que ir a profundidad y conocer a Dios de forma especial. El Señor revela su gloria por medio del evento de esta actuación en el mundo, no por medio de la especulación filosófica. No se puede ni se debe poner delante de Dios o ir delante de Dios. Siempre tenemos que ir detrás de Dios y decirle a Dios que guíe nuestros pasos y que nos revele su voluntad y que nos revele sus proyectos. La frase que he tratado para todos ustedes que nos están escuchando este domingo: si tu presencia no va, no nos saques. Amada iglesia del MDO, es la iglesia donde Dios me ha puesto, ya casi por 44 años de pastor. Les amo, son mi familia, somos una familia. Alguien dijo en cierta ocasión, tenemos la sangre de la realeza, la sangre que nos compró, somos una familia. Solamente te digo, la presencia de Dios está con nosotros. Iglesia que nos escuchas, la iglesia universal que me escucha y me ve, los que no conocen a Dios, solamente te digo, los que estamos en Dios, vamos a salir bien de la pandemia. Va a haber la presencia y la fortaleza, la tranquilidad de Dios, y va a haber la bendición de Dios. Haremos algunos ajustes económicamente, pero vamos a ir en victoria. Quiero finalizar orando por todos los que nos han escuchado. Invita a Dios, dile a Dios como le dijo Moisés: si tu presencia no va, no me saques. Ayúdame a recorrer estos días, a salir bien en estos días. Dios, me acerco a tu presencia. Pido tu bondad, tu favor y tu bendición en las familias de esta congregación del Monte de los Olivos. Pido la bendición, Señor, del cielo para todos los familiares de los hermanos que están aquí en esta iglesia. Tu bendición les alcance donde ellos están. Pido tu bendición para todas las iglesias, la Iglesia Universal aquí de la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, del país, de nuestra patria, de México, de todo el mundo. En todo el mundo está la iglesia tuya, la Iglesia Universal, los comprados con tu sangre, los que hemos recibido el regalo de la salvación. Bendice a la iglesia y ayúdanos a salir adelante. Los pongo bajo tu cobertura y bajo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Les espero el próximo domingo.